Solución de ecuaciones cuadráticas completas. Para la solución de una ecuación cuadrática tenemos tres métodos. Estos tres métodos son por factorización, por completación del cuadrado o por fórmula general. Tres procesos distintos en donde cada uno nos lleva a la solución de la ecuación, a las raíces de la ecuación. Y recuerde en este punto de que una ecuación cuadrática tiene a lo sumo dos soluciones por ser de grado 2. Puede ser que no tenga ninguna solución real, que sean imaginarias o que sean complejas las soluciones. Puede ser que tenga una real eh, única o dos soluciones reales distintas. Entonces vamos a ir viendo el día de hoy estos tres métodos y vamos a iniciar con el método de factorización. Ahora, aclaro, ¿cómo, cómo o qué método voy a utilizar? Eh, Primero, depende de qué es lo que se le solicita a usted, porque si se le dice hágalo con factorización, se debe de hacer con factorización. Si es por completación, por completación. Pero si no se especifica el método que se debe de utilizar, ya es a la elección el cual usted considere, se le hace más sencillo. Y en este punto, pues depende mucho de la ecuación, porque así es como nosotros vamos a saber. Hay algunas ecuaciones que son más sencillas resolverlas por factorización que por la fórmula general. Y evidentemente, cuando una ecuación tiene una factorización compleja, a veces es más sencillo hacerlo por la fórmula general. Entonces, de forma general, cuando hablamos del método de factorización, lo que se hace es factorizar el lado izquierdo de la ecuación cuadrática. Re- Recuerde que esta ecuación debe de tener una forma general y la forma general es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Esa es la forma general que debe de tener. Y una vez que nosotros factoricemos la expresión, a continuación lo que se debe hacer es aplicar la propiedad del factor cero para obtener las respuestas. Entonces vamos con el primer ejemplo y aquí tengo la ecuación x cuadrado menos 5x más 6. ¿Sí? 5x cuadrado menos 5x más 6. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer aquí es factorizar y como es un trinomio, recuerden los casos de trinomio. Puede ser un trinomio cuadrado perfecto, puede ser de la forma x cuadrado más bx más c o ax cuadrado más bx más c. En este caso, ese trinomio es de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Y cómo identifico? Es porque el primero tiene raíz cuadrada. Entonces, cuando el primero tiene raíz cuadrada, ¿qué es lo que yo hago? Extraer la raíz. ¿Y cuál es la raíz de x cuadrado? X. X. Y entonces, esa x se coloca en los dos paréntesis. Ahora, en el primero se debe de copiar el primer signo. Y para el segundo debemos de aplicar ley de signos. Entonces, menos por más, menos. Ahora, ahí vamos a completar esos paréntesis con dos números. ¿Y cuáles van a ser esos dos números? Recuerde que con multiplicación me debe de dar 6 y como aquí los signos son iguales, con una suma me debe de dar 5, que es el segundo término. ¿Y cuáles son esos números? 3 por 2. 3 por 2 es igual a 6 y al mismo tiempo 3 más 2 es igual a 5. Entonces son esos números los que cumplen con esa condición. ¿Sí? Entonces, en el primero voy a escribir el 3. Recuerde siempre el número mayor del primero. Y en el segundo paréntesis escribo el número 2.
Entonces ahí ya está factorizado. Entonces ese es el primer paso, factorizar el trinomio. Independientemente de cuál sea el caso, el primer paso es factorizar ese trinomio. Ok. Entonces, ahora, una vez que factoricé, dice que se debe aplicar la propiedad del factor cero. ¿Y qué quiere decir la propiedad del factor cero? Lo que quiere decir es de que yo voy a igualar, ¿sí? Los dos factores a cero. X menos 3. X menos 3 igual a cero. Y también X menos 2 igual a cero. Eso es lo que dice la propiedad del factor cero, ¿sí? De que si x menos 3 por x menos 2 me da cero, uno de los dos debe de ser cero. Eso es lo que dice. Entonces, teniendo aquí estas ecuaciones, ahora lo que debo hacer es despejar cada una de ellas. Entonces, en la primera tenemos x menos 3. Aplicando operación inversa, ese menos 3 lo vamos a quitar del primer lado. ¿Y cómo nos va a quedar en el segundo lado? Sí. Como más 3 o simplemente 3. Y lo mismo con el 2. Ahí lo despejamos y en el segundo lado nos queda como 2 y la operación contraria. Y entonces ya tenemos las soluciones de nuestra primera ecuación. Las soluciones son 3 y 2. Profe, ¿Sí? abajo de lo que usted hizo de lo de factorizar, solo se saca el paréntesis. Sí. Solo sacamos del paréntesis. ¿Sí? Ya no colocamos los paréntesis, escribo la expresión y lo igual a C. Los dos. ¿Alguna otra duda? ¿No hay otra duda? Entonces, vamos con el segundo ejemplo. Tengo acá la siguiente ecuación. ¿Qué pasa aquí en esta ecuación? Dice 4x al cuadrado menos 6x más 9 igual a 0. Es un trinomio y yo lo que aquí observo es de que es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, ¿por qué digo que es trinomio cuadrado perfecto? Porque cuando analizo las raíces, ¿cuál es la raíz de 4x cuadrado? 2x. 2x, ¿sí? La raíz de 4x cuadrado es 2x. Bueno, y aquí solo, permítame, voy a cambiar un número, si no, no. 2x. Y la raíz del número 9 es el 3. Entonces, la regla del trinomio cuadrado perfecto es que cuando yo observo que tanto el primero como el tercer término tienen raíz y yo los multiplico por 2, porque dice la regla del binomio cuadrado que el segundo término es 2ab, ¿sí? 2ab. Entonces cuando yo multiplico, acá 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12x. Entonces, ¿qué observo?
de que ese 12x que me quedó ahí es lo mismo que está en el segundo término. Entonces este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo se trabaja el trinomio cuadrado perfecto? Bueno, pues lo que yo debo hacer es colocar un paréntesis con el exponente cuadrado. Descoloco un paréntesis con el exponente cuadrado. ¿Qué es lo que voy a escribir entre el paréntesis? Las raíces. ¿Y quiénes son las raíces? Son 2x y el número 3. ¿Acompañado de qué signo? El signo del segundo término. Entonces aquí me queda 2x menos 3 elevado al cuadrado y eso igual a 0. Entonces ahí ya factoricé. Era un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, cuando se da el caso de que sea un trinomio cuadrado perfecto, yo lo que voy a tener son dos, dos soluciones reales repetidas o una única solución real. Cualquiera de las dos formas. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Es igualar a cero, aplicar eh, el factor cero, pero aquí los dos factores son totalmente iguales. Los dos factores son 2x menos 3, ¿sí? Entonces, el primero es 2x menos 3 y el otro también va a ser 2x menos 3 igual a cero. ¿Por qué yo saco aquí lo mismo? Porque recuerde que el exponente cuadrado me indica que la base se está multiplicando a sí misma. Entonces, por eso yo puedo igualar ambos. Y aquí, pues me doy cuenta que solo hay necesidad de despejar uno porque ambos me van a dar el mismo resultado. Entonces, primero, despejo ahí el número 3, que en el segundo lado me va a quedar positivo 3. Y ahora divido ambos lados entre ese coeficiente, que es 2. ¿Sí? Entonces, en el primero se va a cancelar. Ahí ya solamente voy a dejar una solución porque las dos me van a llevar a lo mismo. Entonces, de esto me va a quedar que x, porque ahí se cancela, me queda x es igual a 3 medios positivos. O si lo quiero escribir como número decimal, sería 1.5. Y esa es la solución de esta ecuación. ¿Dudas? No, bro. Profe, una pregunta. Entonces el 12 es que queda en el aire, por así decirlo, y solo se opera el 4 y el 9. Sí, sí. ¿Cómo? Solo se opera el 4 y el 9, pero el 12 aquí es fundamental, porque el 12 fue la condición por la cual yo puedo factorizar mediante el trinomio cuadrado perfecto. Es decir, de que yo extraigo las raíces. Raíz de 4x cuadrado 2x, raíz cuadrada de 9, 3. Y cuando yo aplico la regla del trinomio, yo multiplico esas dos raíces por el número 2. Siempre. Las raíces que sean por el número 2. Y si esa respuesta me queda exactamente igual al segundo término, significa que es un cuadrado perfecto. Y es así que yo puedo colocar un paréntesis elevado al cuadrado y las dos raíces en ese punto. Unido al término, al signo de quién? Del segundo término. Ahí está la evidencia que está relacionada con el segundo término. Ya lo entendí, gracias. Igual recuerda que siempre pues este documento también se lo voy a compartir a clase.
voy a ir a la siguiente ecuación. Ejemplo, ahí número 3. Entonces, ahora, en, en este siguiente ejemplo, tengo un trinomio en donde ni el primero ni el tercero tienen raíz cuadrada. Entonces, aquí lo que yo debo de hacer es aplicar el tercer caso de factorización, que era el de ax cuadrado más bx más c. ¿Qué era lo que hacía en este caso? Era multiplicar todo el trinomio por un factor unitario. ¿Cuál era ese factor unitario? Era el que se arma con el coeficiente del primer término. Entonces aquí el primer término tiene coeficiente 3. Entonces yo voy a multiplicar toda la ecuación por ese número 3. Entonces de esto, ¿qué es lo que me va a quedar? En el primer caso, cuando yo digo 3 por 3, me va a quedar ahí 9x cuadrado. En el segundo término, habíamos dicho cuando vimos este caso de factorización que el segundo término se conserva, pero entre paréntesis se va a colocar el número con el que estoy multiplicando y la variable, porque esto que me está quedando aquí es la raíz del primer término. Y el otro número, este sí se debe de multiplicar. Entonces decimos 72 por 3. ¿Y cuánto es 72 por 3? 216. Muchas gracias, 216. Ahora, allí le debo de copiar ese denominador 3, ¿verdad? Estamos multiplicando y dividiendo por el mismo número. Entonces, nos queda lo siguiente. Vea que como aquí pues tengo la ecuación cuadrática, voy conservando siempre igualado a 0. Ahora, como ya el primer término tiene raíz, eso me permite aplicar el caso de factorización en donde debo de abrir dos paréntesis, colocar la raíz del primer término. ¿Cuál es la raíz del primer término ahora? 3. 3 y de x cuadrado, x. Entonces, en los dos escribo 3x. Se copia el primer signo, más, y más por menos, menos, y ahora debo de buscar los dos números que irán aquí. Bueno, ¿cómo deben de ser esos números? 24 por 9. 24 por 9. Muy bien. Porque 24 por 9 nos da 216. Y 24 menos 9, porque aquí los signos son distintos, nos da 15. Muy bien. Entonces, ahora, a continuación, lo que debo hacer en cada paréntesis es extraer el factor común. Entonces, el 3 y el 24. ¿Entre cuánto puedo dividir a estos números? Lo puedo hacer entre 3. Y 3. entonces, si yo digo 3 dividido 3, me va a quedar x, y 24 dividido 3, me va a quedar 8. Ok. Ahora, en el otro caso, también se puede sacar un factor, pero les doy un tip. Mi objetivo es eliminar ese denominador. Entonces, si ya en uno de los factores ya obtuvieron ese factor, pueden extraer el otro del otro paréntesis, pero ya no hay necesidad, ¿sí?
En este caso de esta ecuación cuadrática ya no hay necesidad de extraer ese factor. Entonces, allí, ese número 3 se va a cancelar y ya solo va a prevalecer lo que está entre paréntesis. Igualado a 0. Y una vez que llego a esta forma, entonces, voy a escribir aquí. Quedan los factores y se iguala a 0. Ambos. ¿Por qué? Por la propiedad del factor 0. Si x más 8 por 3x menos 9 es igual a 0, uno de los dos debe de ser 0. Y por eso es que yo digo que x más 8 debe de ser igual a 0 o 3x menos 9 debe de ser igual a 0. Y ahora despejo ambas ecuaciones. En el primer caso, solamente debemos de cambiar ahí el número 8. Como dice más 8, me va a quedar. ¿Cuánto me queda? Menos Menos 8. 8. Menos 8, muy bien. Y ahora en el otro dice menos 9. Ahora me va a quedar. Más 9 dividido 3. Muy bien. Aquí ya avanzando a la operación, nos dice la compañera de que ahí me va a quedar dividido 3, ¿sí? Porque ese 3 está multiplicando, operación inversa dividido 3. ¿Y cuánto es 9 dividido 3? 3. 3. Y entonces aquí tengo mis dos soluciones. Las soluciones de esta ecuación son el menos 8 y el número 3. ¿Preguntas con ese ejemplo? Y aquí pues ante todo aclarar, ¿verdad? Y recordar que la factorización, como les decía ya anteriormente, ahora para nosotros es una herramienta de trabajo. Entonces, debemos de tener siempre presente la factorización porque nos va a ayudar a resolver ciertos problemas, ciertos procesos en lo que viene ahora, ¿sí? Y aquí en la ecuación cuadrática miramos la primera de las aplicaciones que tiene la factorización y específicamente con este método aplicado a trinomios. Bueno, de si no hay ninguna duda, en este caso de esta factorización, pues es la más compleja, ¿sí? Es la que es más larga de todos. Los demás son bastante cortos, es un proceso. Entonces, como les digo, hay en algunas ecuaciones, por ejemplo, en el primero, en donde solo factorizo y ya tengo la respuesta. Entonces, para no perder tiempo, puedo aplicar eso, pero yo necesito verificar también. Bueno, y ahora, ¿y si la ecuación definitivamente no se pudo factorizar? Entonces, debo de aplicar el siguiente método. Pero aquí voy a pausar el video